vamos a ocupar en nuestro olivo de las palabras de un rasgo que caracteriza una parte de Andalucía y que tiene que ver con la pronunciación, algo fundamental en la radio. Cuando de forma intuitiva reconocemos como andaluces que alguien es de Jaén o de Granada o de Córdoba, suele ser porque nos hemos fijado en su forma de pronunciar las vocales. Y de eso va a hablarnos hoy nuestra admirada y querida Lola Pons, de un fenómeno que llamamos apertura vocálica y que se da fuertemente en el oriente de Andalucía. Buenos días, Lola. Buenos días, Domi. ¿Eso qué es lo que es? Pues, a ver, vamos por partes, Domi. Mira, nuestras vocales son 5, ¿te acuerdas? A, I, O, cuando nos las explicaban en el colegio, pues bien, esas vocales se pueden pronunciar de forma más abierta o más cerrada. Hay lenguas del mundo que tienen vocales abiertas y cerradas y con esas incluso se distinguen palabras, ¿no? Sí, pero tú no te atreves a poner un ejemplo, ¿no? Sí, ahora mismo. A ver, pero ponlo bien, ponlo bien, a ver. Vamos a ver, yo soy de Sevilla, que aquí no hacemos apertura vocálica o hacemos muy poco. En esta parte de Andalucía donde se da la apertura vocálica, si dices el número 3 que acaba en S, pues harías apertura vocálica y dirías en lugar de 3, 3. 3. Vale. O, por ejemplo, mil veces. Veces acaba en S, pues en esta parte acaba en S, hacemos la E abierta. 1000 veces se convierte en 1000 veces. 1000 veces. 1000 veces. Bueno, pues eso... Que aquí nadie se está riendo de nadie, que lo que estamos es constatando algo que enriquece nuestra manera de hablar y que tiene características determinadas en función del hablante del lugar determinado. Mira, hay una frase que he aprendido hace poco que me gusta mucho, que dice, cuanto más como, menos por qué, ¿no? Y una de las claves por la que explicamos todos los sábados, al menos en mi vocación, estas cosas del español de Andalucía, es porque así tendremos menos preguntas sobre cómo hablamos. Si sabemos cómo hablamos, nos preguntaremos menos por qué hablamos así. Ese fenómeno se llama apertura vocálica y también se llama proyección vocálica. De cualquiera de las dos formas se conoce en la bibliografía científica. Bueno, ¿y esto dónde se da? Vamos a ir concretando. Bueno, pues vamos a ir aterrizando. Sí, esto se extiende por Andalucía Oriental, que es un territorio amplísimo. Eso es Jaén, eso es Granada, eso es Almería, eso es Córdoba. También en puntos de Málaga, que ya está en una zona más central, e incluso en partes occidentales, porque en Sevilla hay pueblos donde también ha entrado esta apertura vocálica, en Marinaleda, en la Puebla de los Infantes. ¿Y esto por qué se da, Lola? Esto se da por la pérdida de la S final. Fíjate que los ejemplos que he puesto antes es el de la palabra 3 y la palabra veces. O sea, convierte en plural, la vocal en plural, ¿no? Algo así. Tú fíjate que cuando nos dicen, ay, que los andaluces habláis, bueno, ¿qué rasgo compartimos todos los andaluces? Muy pocos, porque sean algunos, abren las vocales algunos, no todos. El único rasgo que compartimos todos los andaluces es que de alguna forma alteramos la S final, bien porque la aspiramos, los ojos, para decir los ojos, bien porque la abrimos, los ojos. En cualquier caso, esa S final se suele alterar de alguna manera en el español de Andalucía. Pues bien, donde se da esa apertura vocálica, esa S se elimina y la S se marca abriendo la vocal anterior, la hacemos más abierta y más alargada en duración. Donde hay apertura vocálica, el singular tiene la vocal normal, un niño, pero el plural tiene la vocal abierta, 2 niños. Y este fenómeno es una cosa interesantísima que pasa en algunos puntos de Europa, que es que a veces no solo abrimos o no solo abren quienes hacen esto la vocal final, la que está en contacto con esa S que hemos perdido, sino todas las vocales de la palabra. Fíjate, tengamos la palabra tren, lo pongo en plural, trenes. Si abrimos la vocal sería la última, trenes, pero... todos lo hemos escuchado y es un fenómeno precioso que técnicamente se llama metafonía, que incluso la primera vocal, la de tre, se abre también y se dice tre-ne. Estoy exagerando mucho para que se perciba, ¿verdad? Las dos vocales sonarían abiertas, ¿no? Esto es muy importante porque esto sirve incluso para distinguir palabras. Si decimos tú llegabas o él llegaba, tenemos el pronombre tú o él, pero si no decimos ni tú ni él, decimos llegaba. ¿Qué? Entonces lo que hacemos es llegaba frente a llegaba, se distinguen por esa forma de pronunciar la vocal, ¿no? La que acaba en S es la que tiene la vocal más abierta y más larga también. ¿Esto se da desde siempre o es una cosa...? Bueno, pues esto es una de estas cosas un poco oscuras de la historia del andaluz, porque es muy difícil reconstruir la historia de la apertura vocálica, Domi.
Tú fíjate que para el ceseo o para el ceseo o para las aspiraciones, para todo ese tipo de fenómenos consonánticos, siempre hay alguien a quien se le escapa un ceseo poniéndolo por escrito, siempre hay alguien que escribe no sé qué en vez de no sé cuánto, y por la historia de los manuscritos, de esas viejas grafías, reconstruimos la historia de los fenómenos. Pero lo que ocurre con la apertura vocálica es que el que dice trenes con apertura frente al que dice trenes sin apertura, lo escriben igual. Entonces no podemos reconstruir su huella, no podemos reconstruir su historia. Eso es lo que decimos científicamente, que es muy difícil saber su cronología absoluta. Del ceseo sabemos que es del 16, pero de la apertura vocálica no. Ahora bien, aunque no sepamos cuál es su cronología absoluta, podemos conocer su cronología relativa. Quiero decir, bueno, si no sabemos desde cuándo se da, ¿con qué otros fenómenos se relaciona? Pues se relaciona, como hemos dicho, con la pérdida de la S. Entonces, esto tiene que ser, como mínimo, posterior a la pérdida de esa S final. Esa pérdida de ese final se da desde el siglo XVI, básicamente. Así que este fenómeno ha de ser posterior a esa pérdida de la S, posterior al XVI. ¿Esto es lo que se supone que le da cuerpo al andaluz oriental, entonces? ¿Este es el rasgo de identidad del habla andaluza en esa zona? Para mí es fundamental. Este tema es un rasgo que científicamente es un rasgo muy interesante, porque es que en español no existen las vocales abiertas, pero en esta zona de Andalucía las hay. Y esto en otras lenguas del mundo es muy común, que haya vocales abiertas y cerradas, pero en las lenguas de nuestra zona, ¿no?, de nuestra zona peninsular, no. Entonces esto es interesantísimo desde un punto de vista tipológico. Y claro, pues nos basta a que hable un compañero de Andalucía Oriental con esta apertura para reconocerlo, ¿no? Yo llevo unos meses trabajando con mi compañera Marta Torres de la Universidad de Jaén y, bueno, pues clava estas aperturas vocálicas de una manera preciosa. ¿Hay otros rasgos también del andaluz oriental? Sí, pues quizás algo más secundario, menos visible, pues por ejemplo, pues que no pronuncian de manera aspirada la G y la J, ¿no?, que dicen Jaén y no Jaén, como decimos los de la zona occidental, y rasgos léxicos muy muy bonitos. Algunos de ellos ya se habrán perdido, pero la zona oriental es la que dice ubio, por ejemplo, la que dice refregar frente a restregar la ropa. En fin, que hay muchos rasgos también léxicos muy interesantes de toda esta zona oriental de Andalucía tan rica. ¿Sí? Oye, una duda, ¿eso que llamáis de la Andalucía de la E, qué es? Bueno, esto es una cosa preciosa también. Mira, tú imaginas un triángulo, Domi, que vaya entre Málaga, Sevilla y Córdoba. Y los vértices los ponemos en los pueblos de Alameda, Casariche y Puente Genil. Sí. Y entonces ahí dentro está Estepa, está La Roda, está Lucena, son pueblos muy cercanos al río Genil. No, Lucena entonces, no, Lucena. Lucena, que tienen ese sonora, de esa vamos a hablar otro día. ¿Sí? Entonces, en todas esas zonas, las palabras que acaban en as, también se acaban en al y ar, se cambian a e. Por ejemplo, patatas. Sí. Patatas se cambia a patate. Canal, ¿no?, de un canal de riego, se cambia a cané. Sí, problemas se dicen problemas. Problemas, como la vocal A, la de máxima apertura, la A realmente no puede abrirse más. Sí. Entonces lo que hacemos es que adelantamos la vocal A y la convertimos en E. Este fue un fenómeno que descubrió Damaso Alonso en los años 50, fue uno de los primeros fenómenos que se dijo que eran propios más de mujeres que de hombres. Hoy parece que ya se ha extendido también mucho entre los hombres de esa zona, pero bueno, pues basta ir a Estepa para que nos ofrezcan una tortilla de patate fácilmente, y es un rasgo para identificar a los de esa zona, esa Andalucía de la E. Tortilla de patata. No es una E exactamente, ¿no? Es una E, una es cosa... una A muy adelantada, sí. Cuando dices adelantada en cuanto a cómo la pronunciamos con la boca, ¿no?, con la lengua, etcétera. Claro, en vez de decir patata, lo ponemos un poquito más adelante, situamos la A un poquito más cerca de los labios, patate. Sí, fíjate que si nos vamos al norte de la península, tenemos los asturianos que dicen cases, patates, ¿no? Es el mismo fenómeno, pero ahí no alteran la S final. Sí. Aunque este rasgo de la Andalucía de la E no tiene nada que ver con el de Asturias, quiere decir que no tienen relación genética ni nada de eso, han surgido independientemente, pero bueno, pues es muy bonito, ¿no? Como las distintas variedades lingüísticas de la península van haciendo cosas y a veces pues se van pareciendo unas a otras y otras veces difieren, claro está. Sí. Bueno, ahora vamos a terminar con unos versos preciosos que has escogido de Juana Castro, esa
esa maravillosa mujer y poeta de Los Pedroches, Villanueva de Córdoba. Y fíjate que tengo aquí a mi compañero Pedro Torres ahí ahora mismo a los mandos, que también es de Villanueva de Córdoba, ¿no? Igual que lo es, por ejemplo, de Sufigorra, y vamos, que hay gente aquí de Los Pedroches, ¿eh? Bueno, pues... Hay posicionamiento. Hay posicionamiento, aquí Los Pedroches forever, forever, no con la E british, sino forever con la E abierta. Esta. Bueno, verás, yo le preguntaba hace un momentito a David Gallardo, todavía con la emoción en la boca, ¿no? Con cierto tembleque, qué era para él la radio. Muy cortito, te voy a pedir a ti lo mismo, porque te has convertido ya en una persona protagónica y fundamental a la hora de, a la hora de coger su momento de radio, ¿no? Su sección enjundiosa, intensa, y que lleva el buen hacer, el rigor, la capacidad de trabajo, tu curiosidad académica y sobre todo tu personalidad, Lola. Tu personalidad. Yo supongo que te vendrá el marquesado, ese posicionamiento en las ondas. Pero bueno, yo te lo voy a preguntar. Si los oyentes quieren también decirme qué es para ellos la radio, nada de discurso, una cosa tremendamente cortita, ¿eh? O sea, apuntar, ¡bum!, y lanzar el dardo en la palabra, como decía Lázaro Carreter. Bueno, pues que nos dejen ese mensajito de voz en el 670-940-200. Repito, 670-940-200. Bueno, pues que nos dejen ahí su definición en su vida, para ellos, ¿qué es la radio en el Día Mundial de la Radio? ¿Y para ti, Lola? Pues mi compañera de vida, casi desde la infancia. La radio para mí es oír de lejos los sábados por la tarde, cuando volvía del parque de María Luisa, de pasar todo el día con mi familia, pues oír de lejos que mi padre escuchaba en la radio, no se quede con la duda. La radio es el aparato que me acompaña cuando me acuesto, con lo que me levanto, lo primero que hago es encender la radio, y ahora ha sido, desde los últimos años, pues también una forma de ejercer mi profesión, de tener un eco profesional en los medios muy bonito. A mí me entrevistó Valentín García, Domi, tú estabas antes hablando de él. Yo recuerdo cuando me entrevistó hace ya unos años, y recuerdo en los pasillos cómo hablaba de sus niños, ¿no? Sí. Así que también yo me emocioné con ese recuerdo a Valentín. Bueno, en cierto modo, como hablas tú de la tuya, ¿no? Como hablo yo de los míos, es algo que de pronto te dimensiona como ser humano, ¿no? Y cuando tienes esa humanidad dentro, que de manera desbordada y desbordante habitaba en Valen, pues obviamente pues te salen esos ejemplos. ¿Cómo no hablar de los niños? Los nombraba hace un momentito también David, ¿no? A los dos hijos de Valen. Bueno, pues vamos con el poema de Juana Castro. Recuerden, 670-940-200, 670-940-200, ahí estamos recogiendo sus notas de voz en este Día Mundial de la Radio. Pues mira, esos versos, haces tu primera estrofa y yo siguiente. Venga, vamos a ello. Dice Juana Castro: ahora el tiempo me ha puesto color sepia a la blusa, pues el tiempo acomete y es cifrado y asigna un recuerdo a mi nombre. Soy tu abuela, la madre de tu madre, que vivió como tantas, que dio luz a tu cuerpo y te puso en las manos la existencia y el mundo. Un beso grande, Lola. Feliz día de la radio. Un beso de mí. Hasta el sábado.